Esta no es otra reseña de un thriller policíaco, aunque sí, hay más de un homicidio, unos cuantos o unos muchos asesinos, la femme fatal, que quizá no lo sea tanto, detectives a los que les urge encontrar un culpable, 2 personas sin un juicio ni sentencia de un caso sin resolver, y por supuesto, periodistas que incomodan a la élite política. Si me preguntan, diría que la ambición, las ganas de poder, el odio y la corrupción sacan a flote la trama de lo que en realidad es una investigación periodística escrita a 6 manos. Cédric Raziel, Manu Ureste y Arturo Ángel, de Animal Político, plasman en su libro El caso de la viuda negra uno de los crímenes de corrupción más grandes en nuestro país. Es el libro El caso de la viuda negra cuenta la historia de Isaac Gamboa Lozano, que además de ser un alto exfuncionario de la Secretaría de Hacienda con Luis Videgaray en el sexenio de Peña Nieto, era un testigo clave de presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio de Peña Nieto, particularmente relacionados con el desvío de recursos públicos federales para financiar campañas electorales del PRI en los estados. Isaac Gamboa fue un alto funcionario en la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto y un muy cercano colaborador de Luis Videgaray desde hacía 13 años. Claramente, una persona de su confianza, vinculado a una red que lavó 5.800 millones de pesos y que fue asesinado en 2020. Isaac Gamboa, junto con sus hermanos, las parejas de sus hermanos y su madre, habían elegido quedarse en una casa en Temisco, Morelos, ¿no? En un barrio, por cierto, bastante de un poder adquisitivo importante, ¿no? Estaban descansando en esa casa y llegan unas personas, abren el portón, o alguien les abre más bien, y literal como si trajeran una lista de supermercado, pero en lugar de cosas del súper eran los nombres de unas personas, ¿no? Literalmente empiezan a asesinar a esas personas, ¿no? No llegaron a tirotear a lo loco, como luego pasa en otros episodios, sino ya sabían por quién iban. Era Isaac Gamboa el primero en la lista, y después se siguieron con sus 2 hermanos, con su hermana y hasta con su madre. Empieza a pasar desapercibido porque lo que sucede es que la Fiscalía de Morelos concluye rápidamente que el crimen tenía que ver más bien con un asunto pasional, que la esposa Betsabé era quien lo había mandado a matar. Nunca queda bien claro, pero pues hay a toda la demás familia como que por qué sería un crimen pasional medio raro, ¿no? Pero la meten a la cárcel. Hasta el día de hoy, por cierto, no está sentenciada, no ha llegado a un juicio, no le han probado que realmente ella lo asesinó. Pero digamos que con eso el caso queda ahí. Creo que lo que ustedes van a ver ahora cuando lean el caso de Viuda Negra es todo lo que no se dijo que hay detrás de este crimen. No solamente de las circunstancias de cómo se ejecutó el asesinato y cómo se investigó, sino a su vez la gran historia, la otra que hay paralela al tema de la violencia, que es esta gran historia de corrupción. Y en realidad son prácticamente como si fueran 2 historias en uno que se entrelazan. A ver, en esta cuestión muy mexicana luego es una cosa también medio misógena, honestamente, ¿no? Cuando históricamente se ha mencionado a estos parejas o mujeres que asesinan a sus esposos, le dicen la viuda negra, ¿no? Femme fatales, ¿no? Exactamente. Al gobierno federal, pero particularmente a la Secretaría de Hacienda, les llama la atención que una de las personas asesinadas fuera Isaac Gamboa, porque ya sabían quién era, ya estaba la denuncia de Chihuahua, ya sabían qué tipo de personaje era y en qué podría haber estado metido, y entonces deciden ellos paralelamente al tema del homicidio, y aunque ya estaba detenida la esposa, se decide abrir una nueva investigación en la Secretaría de Hacienda y le ponen como nombre clave a ese expediente el caso Viuda Negra. Sí, Betsabé en esta investigación resultó ser presuntamente la prestanombres de Isaac. O sea, Isaac Gamboa
que es este señor, o sea, es la silueta que está en el libro, porque trata de él, de esta historia. Él nunca prendió las alertas en la Secretaría de la Función Pública, o sea, declaró ganar al año 1 millón y pico de pesos, tener una casa aquí cerca, en la colonia en Escandón. Un caso con muchas dudas. ¿La viuda negra? Prejuzgando a Betsabé, la esposa de Isaac Gamboa, a quien fácilmente se le vinculó como la culpable del crimen. Se llamaba Viuda Negra, ¿no? La Viuda Negra era el nombre como que también en la Fiscalía de Morelos le dieron a Betsabé. Pues eso, prejuzgándola de entrada. Y nosotros, esa es una historia quizá interesante, nosotros también nos vimos en la disyuntiva de si le poníamos al libro La Viuda Negra. Originalmente se iba a llamar así, La Viuda Negra, hasta que pues, la misma investigación nos llevó a nosotros a tener muchas dudas sobre, digamos, la limpieza que había habido en el expediente por el multihomicidio. Hubo muchas dudas. La muerte de Gamboa le había convenido mucho a otras personas, no solo de su familia, sino a políticos, a exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto que presuntamente estuvieran involucrados en esos mismos actos de corrupción en los que Gamboa participó. Y entonces pues nos preguntamos quién era verdaderamente la viuda negra, si es que había más viudas negras o viudos negros también en el poder, a quienes les convenía que Gamboa literalmente no hablara. Que su muerte pues, silenció un testigo que hubiera sido importantísimo en esta investigación de corrupción. En Chihuahua se prendieron alertas cuando descubren que quien había sido asesinado brutalmente era nada más y nada menos que Isaac Gamboa. Lo mismo pasó en la UIF, ¿no? O sea, hubo personas muy enteradas de quién era este señor, Isaac Gamboa, para quienes su muerte fue cuando menos muy rara. Y también nosotros que habíamos seguido, ya le habíamos dado cobertura a la Operación Zafiro, también muy pronto supimos que algo raro había. Curiosamente, se nos hizo llegar un expediente muy pequeño, una presentación en PowerPoint proveniente de la Secretaría de Hacienda, que tenía unas 10 diapositivas muy resumidas con los primeros hallazgos de lo que había descubierto la UIF y la Procuraduría Fiscal de este matrimonio, ¿no? El caso Viuda Negra es un reportaje de investigación periodística que retrata uno de los casos más grandes de corrupción que ha existido en nuestro país y que conecta con la Operación Zafiro, otro gran caso de corrupción en el sexenio de Peña Nieto. Una red de empresas fantasma con la que lavaban dinero que fue a parar a las bolsas personales de Gamboa y su esposa Betsabé Brito para financiar campañas políticas del PRI. Hemos sido una sociedad, creo que muy maltratada, una ciudadanía muy, muy despreciada, ¿no? por partidos, por funcionarios, por gobiernos corruptos. El dinero que circula ahí es dinero para lo que te puedas imaginar, para medicinas, para luminarias, para patrullas, para educación, para comprar bancas, ¿no? En una escuela, para darle de comer a una comunidad pobre. No queremos ser más indiferentes ante estos crímenes cometidos por políticos que con la mano en la cintura deciden nuestro futuro a costa de su riqueza.